Buen día, jóvenes. Hoy día en el tema vamos a ver acerca de la función óxido-ácido. Ya en la sesión anterior hemos visto el óxido básico, el cual se daba con los metales en presencia de oxígeno. Bien, entonces luego de haber visto cómo se procesa el dióxido de carbono hoy en día para poderlo transformar, hay que tener en cuenta que ese dióxido de carbono corresponde a un óxido de tipo ácido, llamado normalmente anhidrido. Entonces, ¿y cómo se forma un óxido ácido? Entonces, nos recordamos este esquema. Tenemos ahora a los elementos no metálicos y este elemento no metálico, ¿sí?, que tenemos acá, va a estar en presencia de oxígeno y la unión de esto me va a generar un óxido de tipo ácido. En la sesión anterior ya habíamos visto al metal más el oxígeno. Ahora sería el no metal más el oxígeno. Para no confundirlo con el término óxido del tema anterior, a estos óxidos ácidos se le denominan anhidridos o anhídridos de acuerdo a su nomenclatura tradicional. Entonces, ¿qué cosa es un óxido ácido? Son compuestos binarios que se forman, en este caso, a combinar un elemento con el oxígeno. Y tiene que ser, lógicamente, un no metal, como vemos aquí en el esquema. ¿Sí? Tenemos al elemento no metálico en presencia de oxígeno. Cuando estos elementos se juntan, me formará un óxido no metálico o llamado también anhídrido. El grupo funcional para el oxígeno y cuyo estado de oxidación es -2. Entonces, en su fórmula vamos a tener el no metal con su valor del estado del oxígeno y el oxígeno con el valor, en este caso, del no metal. ¿Sí? Su estado de oxidación del no metal. Van a cruzar sus valores, así como habíamos trabajado ya en el tema anterior. Las características de este óxido ácido por lo general son en forma de gases con una estructura covalente. La presencia del agua, ¿sí?, en combinación de este gas van a producir los ácidos y en la presencia de bases van a originar sal y agua. Así también presentan bajo punto de fusión y de ebullición y tienden a dar un color rojizo al suelo. ¿Cómo los vamos a nombrar? ¿Cuál es su nomenclatura? Primero se enuncia la palabra anhídrido, seguido del nombre del no metal terminado en los prefijos y sufijos correspondientes. Pero hay que tener en cuenta que esto se va a dar solo para la nomenclatura tradicional, donde vamos a usar los prefijos hipo terminado en oso, oso, ico, hiper terminado en ico. En la nomenclatura que nosotros ya conocíamos, teníamos tres, ¿no? Tradicional, el stock y el UPAC. Entonces, en ese tradicional es el que te indico que vamos a usar estos prefijos y sufijos. En cambio, para las nomenclaturas stock vamos a utilizar el número romano en paréntesis, que va a corresponder al estado de oxidación del elemento. Y en el UPAC usábamos los prefijos numerales griegos, ¿no? Un poco para recordar la parte de nomenclatura. Los prefijos mono, di, tri, dependiendo el número de estado de oxidación que tenga el elemento no metálico. Recuerda siempre que el término anhídrido se va a emplear solo en la nomenclatura tradicional. Acá podemos apreciar compuestos de anhídridos formados, en este caso, pues, con el elemento cloro. Por ejemplo, en la tradicional, el nombre anhídrido, y en este caso, el cloro tiene 4 valencias, 1, 3, 5 y 7. Entonces, al cruzar con el oxígeno, para el primero sería un anhídrido hipocloroso, el segundo será un anhídrido cloroso, el tercero un anhídrido clórico y el último sería un anhídrido perclórico. Entonces estamos usando ahí los prefijos y los sufijos, tal y como lo indica la regla de las nomenclaturas para lo tradicional. En cambio, para el UPAC utilizas los prefijos numerales. Y entonces el primero, como solo tiene la unidad, sería el término mono. Está monóxido de dicloro, porque hay dos veces el elemento cloro. El otro será trióxido, estamos usando el término tri, prefijo tri, de dicloro. ¿Sí? El otro sería pentaóxido, porque hay 5 oxígenos,
pentaóxido o pentóxido de dicloro. El otro sería un heptóxido de dicloro, porque el oxígeno en este caso tiene 7. El prefijo sería ep o hepta. En el caso de la nomenclatura stock, va a usar los prefijos numerales, no, disculpen, van a usar los números romanos del estado de oxidación. Entonces, para el primero tengo el cloro, que está usando el estado de oxidación 1. Entonces, el número romano que va a ir será el 1. En el óxido de cloro, todos van a ser óxido de cloro, solo que van a diferenciarse por el número romano en paréntesis. Para el óxido de cloro, cuando el estado de oxidación sea 3, entonces el número romano también será 3. Y así, cuando sea 5, se ubicará 5 en romano, y cuando sea 7, se ubicará el 7 en romano. Entonces, de esa forma podemos dar nomenclaturas con diferente tipo de formas, ya sea tradicional, en UPAC o en stock. Aquí, por ejemplo, para el elemento carbono, el carbono trabaja con esta oxidación 2 y 4. Tenemos en el stock óxido de carbono para el menor, en este caso para la valencia 2. La nomenclatura tradicional sería un anhídrido carbonoso. En UPAC sería un monóxido de carbono. Y para el dióxido tenemos el óxido de carbono 4, porque está trabajando con esta oxidación 4. Tradicional sería un anhídrido carbónico, y en el UPAC sería un dióxido de carbono. Bien, entonces una observación acá también. Solo se utiliza la palabra mono, ¿sí?, para el primer elemento, que sería en este caso el oxígeno. Para el segundo vemos también que tiene un carbono, pero no se debe utilizar dos veces la palabra mono. O sea, no puedo decir monóxido de monocarbono. No se puede, solamente para la primera vez que escribo el nombre. Igual para el segundo ejemplo, ¿no? Dióxido de carbono. Yo no puedo escribir dióxido de monocarbono. Eso sería incorrecto. Eso es todo por el día de hoy, jóvenes. Espero que se encuentren bien de salud y nos estamos viendo hasta una próxima sesión. Cuídense.